más especialistas todavía que yo. Ellos la van a checar ahora este día para que pongamos las cosas, me dijo, cómo van a hacer, me dijo. Bendito Dios. Mire, hermano, me vieron como tres doctores. Y los 3 doctores dijeron lo mismo que el doctor me estaba diciendo. Me dice, yo me dijo como doctor un consejo le puedo dar, me dijo. Y usted, si usted es voluntad suya, si usted lo quiere hacer o no, me dijo. Pero aquí me dijo, hay una sola cosa que usted puede hacer, me dijo, interrumpir el embarazo o su vida, me dijo, corre peligro. Y fíjate, hermano, que yo me fui a la casa y me puse a llorar y me acosté en mi cama, mire. Y yo decía, Señor, pero, porque mire, fíjate que la Biblia es tan clara que cuando si nosotros, el que no la quiere entender, hermano, es porque realmente ya no quiere entender la salvación del Señor. Cuando yo pequeña, mis padres me llevaban a la iglesia, pero ya mis padres, ya nosotros grandes, ellos se desviaron del camino del Señor. Pero mire qué bonito que quede inculcada la palabra del Señor en el mundo. Amén. Y yo le decía a mi Señor, pero Señor, si tú eres el que das la vida y tú eres el que la quita. Si el doctor dice ahora que yo no voy a vivir, pero el que decide por nuestra vida eres tú, decía yo soy. Y fíjate que me puse a orarle al Señor, que mire, que yo, hermano, hice una promesa al Señor en ese momento, que nunca lo decía a nadie, solo yo sola sufría, fíjese, pensando en lo que yo le había prometido a mi Señor. Gloria a Dios. Y le dije al Señor en ese momento, Señor, si tú me permites la vida y permites que mi hijo nazca, yo te lo voy a llevar a la iglesia. No me va a importar qué iglesia sea, si a la católica yo primero, a esa te lo voy a llevar. Pero permítele la vida a mi hijo. Y permíteme la vida a mí para poderte cumplir la promesa que te hago. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y fíjese que yo sufrí, hermano, cuando mi niño nació, porque yo pasaba pensando que si Dios me podía castigar a mí, porque yo tenía que cumplir, porque si el Señor, decía yo, cumplió con la promesa que Él me dio a mí, yo tengo que cumplir con lo que yo le dije. Hermano, yo me vi en una gravedad que solo Él me pudo salvar. Los doctores decían que yo no iba a vivir. Mire, ellos me miraban uno, me miraba el otro y ninguno me decía. Todos me decían lo mismo. Mire, es que usted está tan grave, me decían que no hay posibilidades de que usted pueda vivir desde embarazo. Y de una gripe, hermano, ni los doctores me querían dar, pero ni siquiera una aspirina. Porque me dio una gripe tremenda en ese tiempo también de embarazo. Y el doctor me mandaba con mi doctor y el doctor, no señora, yo así como usted está, yo no le doy, pero ni siquiera una aspirina me dio el doctor. Si vaya con otro doctor y si otro doctor le receta algo, está bueno, pero yo no le receto nada, me dijo. Porque yo no me quiero arriesgar, me decía, porque usted está grave, me decía el doctor. Y yo decía, pero qué tremendo, decía yo, Señor, pero tú, le decía yo al Señor, tú eres el que me puedes sanar. Y sin ser cristiana, hermano, porque yo en ese tiempo no le servía al Señor. Pero le rogaba al Señor. Y sí, fíjense que el Señor, cuando uno le pide de corazón, Dios le escucha a uno la oración. Y iba con un doctor y con otro, hermano. Y ningún doctor quería verme. Hasta que el doctor habló con un amigo de él y le dijo el problema mío y que yo necesitaba que un doctor me diera una medicina. Entonces el doctor, así fue como él me vio y me recetó la medicina y fue de gusto de todas formas porque nunca me hizo efecto. Un dolor de cabeza, que yo jamás quizás había sufrido un dolor de cabeza como ese. Y le dije a mi esposo, yo me tomé toda la medicina, yo he tomado de todo y a mí nada me hace nada, le voy a llevarme al hospital mejor, porque no me siento bien. Yo sentía que ya no aguantaba la respiración, me sentía más débil todavía. Y él me llevó para el hospital. Estando en el hospital, hermano Freddy,
Me dio un dolor de cabeza que yo no recuerdo nada después de ese dolor de cabeza. Dice mi esposo que yo gritaba, que no aguantaba mi cabeza. Y yo ahí perdí el conocimiento, hermano, yo perdí la vista, quedé ciega. Y el doctor en ese momento me sacaron el niño para ponerme tratamiento. Y estuve como unas 3 semanas quizás en el hospital internado. Y ahí en el hospital, hermano, que yo no miraba bien, a fiarme a todo porque no miraba. Y yo, hermano, acordándome de lo que yo le había prometido a mi Señor. Cuando mi niño cumplió 1 año, tenía como 1 año y 6 meses cuando mi esposo llegó al camino del Señor. Pero yo llegando a Maryland, mi niño tenía 6 meses de edad. Y como tengo mucha familia por parte de mi papá que es cristiano, y ellos supieron que estaba ahí y llegaron y me dijeron, vamos prima a la iglesia, tiene que aquí cerquita le queda a usted. Sí, vamos, le dije. Y llevaba a mis hijos a la iglesia. Estuvimos yendo quizás como unos casi 2 años a la iglesia con ellos. Y un día dije yo, le digo a mi primo, yo voy a hablar con el pastor. Yo le digo yo que a mis hijos, pero nunca le decía a nadie, hermano, yo la promesa que yo le había hecho al Señor. Quiero presentar a mis hijos al Señor. Le digo. Sí, me dijo él, no tiene que ver que usted no sea cristiana, le digo, que no haya aceptado al Señor, no tiene que ver que usted lo presente, me dijo. Está bien, le dije, yo voy a hablar, pero no, le dije a mi esposo y dijo, no, nos vamos a presentar nosotros en la iglesia, porque él ya iba a la iglesia. Y yo, hermano, como yo nunca había conocido la iglesia, otra clase de congregación, yo a la adventista había ido. Entonces ahí me sentía bien, pero dije, no está bien que yo esté en un lugar y mi esposo esté en otro. Y tomé la decisión de irme con mi esposo. Bendito Dios. Cuando me fui a la iglesia con mi esposo, yo ya había aceptado al Señor. Y le digo yo a él, le digo una noche, le digo, llama al pastor. Y yo le digo, yo quiero hablar contigo y con él. Delante de él, le digo, yo le he hecho una promesa al Señor, le digo. Y quiero cumplirla, quiero presentar a mis hijos, principalmente a Jesús. Yo quiero presentarle al Señor. Porque yo le digo, yo le había hecho la promesa al Señor que si mi hijo vivía, yo lo iba a presentar, Señor, le digo en la iglesia. Y que yo le digo, yo le iba a aceptar al Señor, porque se lo dije al Señor también, Señor, yo te voy a servir si yo vivo. Y hasta hoy, hermano, gracias le doy al Señor porque me tiene en su camino. Y me arrepiento de haber aceptado al Señor y de servirle con todo. Porque ese es uno de los grandes milagros que Dios ha hecho en mi vida, hermano. Y de haber salvado a mi hijo también. Que cuando los médicos decían que él no iba a nacer, hermano. Pero Dios es grande y poderoso. La bondad de Dios es maravillosa, hermano. Y es lindo ser testigo de que Dios es grande y poderoso. De que Dios ha hecho grandes milagros en mi vida y en la vida de mis hijos. Porque mis hijos, hermanos, mi Dios es un milagro de Dios. Y yo le sirvo al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma, porque solo Él pudo haberlos salvado a los dos, a ellos y a mí. Solo Él pudo tener ese gran poder, hermano, para levantarme, se puede decir, de las grandes cosas. Y cuando leo su palabra y que dice que uno pide y Él nos dará, es real, hermano, que Él, si nosotros le buscamos, nos va a escuchar la oración. Si nosotros le buscamos, Él lo vamos a encontrar. Si nosotros buscamos la voluntad de Dios, nosotros vamos a tocar esa puerta que es de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a encontrar esa puerta. Nosotros vamos a encontrar ese corazón que está ahí para ayudarnos y para servirnos cuando nosotros necesitamos. Aleluya. Porque solo Él es el que ha sido grande y poderoso. Solo Él vino a pagar ese precio tan grande por salvarnos del pecado a nosotros, hermanos. Somos tan necesitados de nuestro Señor que
no podemos hacer otra cosa que servirle y servirle con todo el corazón a Sí, nuestro Dios. amén. Gloria a Dios. Él nos muestra que es un Dios amoroso y que sabe darnos buenas cosas. Él sabe cuando lo que necesitamos nosotros, y Él sabe darnos, cuando no es bueno lo que nos lo va a dar a nosotros. Sí, Y amén. siempre nos va a dar cosas buenas, porque de Dios siempre vamos a esperar lo bueno. Gloria a No Dios. vamos a esperar nada malo. Sabemos nosotros que hay una lucha entre Dios y el enemigo, y nosotros tenemos que estar seguros que pruebas van a venir a nuestra vida, pero que tenemos un Dios poderoso que nos va a ayudar a Sí, salir de amén. ello. Gloria a Dios. Tenemos un Dios maravilloso que Él siempre nos va a ayudar a salir de esa prueba que venga a nuestra vida. Alabado Dios. También en el capítulo 12 de este mismo libro nos está hablando, que dice que, si gustan leerlo, hermano, así conmigo, así dice que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Está hablando, mi Biblia aquí dice la oración y las reglas de oro. Está hablando, hermanos, también que las reglas de oro significa, hermanos, servirle al Señor y servirle fielmente. Significa que nosotros tenemos que, así como el Señor es bueno con nosotros, así tenemos que ser nosotros a lo que Él nos pide, eso nosotros tenemos que hacer, porque dice que si queremos que sean buenos con nosotros, así tenemos que ser nosotros buenos también. Amén. Gloria a Con Dios. nuestro pueblo, dice, principalmente con el pueblo de Dios. Tenemos que ser bondadosos, Sí, tenemos amén. que ser buenos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser, bueno, habla de todo lo que es bueno en la palabra del Señor. Que si nosotros queremos que sean buenos con nosotros, así tenemos que ser nosotros también. Amén. Tenemos que hacer lo bueno para que hagan lo bueno con nosotros. Porque como dice la palabra de Dios, que lo que sembraremos, eso mismo vamos a cegar. Que si nosotros sembramos malas cosas en nuestras vidas, eso mismo vamos a cegar males. Pero si sembramos lo bueno vamos a cegar en el tiempo que nosotros seguimos. Gloria a Dios. La palabra del Señor con nosotros es bien clara. La palabra del Señor nos habla de bondades y nos habla también que el Señor, así como es bondadoso con nosotros, así también dice que es fuego purificador, que también Él nos puede castigar cuando Él quiera castigarnos, y cuando nosotros seamos, si no somos dignos si no somos dignos nosotros de admirarle a Él y que le fallamos, Él también nos puede castigar, porque Él tiene todo el derecho. Dice que como a hijo tiene derecho el Señor de castigarnos a nosotros. También Él nos pide, hermanos, que así como Él nos da a nosotros, así nosotros le demos a Él. Que así como Él, así con bondad y con todo el corazón, que no le sirvamos nosotros porque eso es lo que tenemos que hacer, no, que le sirvamos porque estemos agradecidos con nuestro Señor, Amén. Gloria a porque Dios. lo hagamos con todo el corazón, porque lo hagamos por agradecimiento con Dios, y que no lo hagamos porque estoy en el Evangelio y que tengo que servirle al Señor, no porque le tenemos que servir, es porque es un deber de nosotros de servirle a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. También en Santiago nos está hablando también de esa misma palabra, en Santiago 1:17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adora mi alma. Bendito sea Dios. Mira, lo hablan lo mismo casi que dice ahí en el 12. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Sabemos que Dios, hermanos, Dios no varía, Dios no es como nosotros, la humanidad, que solo al que nosotros queremos le podemos hacer favores, o somos que tenemos excepción de personas a veces. Dios no es así con nosotros. Dios dice que a todos nos ve por igual, nos ve iguales a todos. Dios no tiene excepción de personas. Gloria a Dios. Dios es bueno con nosotros y grande en misericordia.
lindo es nuestro Señor, que Él dice que de su voluntad nos hizo nacer por su palabra verdadera, hermano. Para que seamos primicia, imagínense. Primicia sabemos que es lo primero y lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos lo mejor para Él. Gloria a Dios. Que le sirvamos, por eso debemos de servirle, hermano, con todo el corazón a nuestro Señor Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Él quiere que seamos primicias de Él. Dice que de sus criaturas, para Él somos grandes, para Él somos nosotros, hermanos, como la niña de sus ojos, como dice una alabanza, que somos la niña de sus ojos, somos grandes para el Señor nosotros. Tal vez aquí nos ven como, tal vez, porque hay mucha gente que nos ve con desprecio porque le servimos a nuestro Señor, pero el Señor nos ve a nosotros como algo grande para Él, Amén. como algo estimado, algo que Él estima mucho. Mire qué lindo que somos estimados para el Señor, que somos como la niña de sus ojos, que es algo maravilloso eso. Que seamos esa niña de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que Él nos da todo lo que le pedimos, porque dice su palabra que si pedimos, dice si pedís y se os dará. Y si buscamos, hallaremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Si le tocamos la puerta al Señor, Él nos abrirá. Porque todo aquel que pide, dice, recibe. Y el que busca, halla. Así que nosotros, hermanos, si le pedimos al Señor, le vamos a encontrar. Si le pedimos, le vamos a encontrar. Y si le tocamos la puerta de nuestro Dios, si tocamos el corazón de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a responder, hermano. Él nos va a responder porque sabemos que el Señor, pues, recordemos que nuestro Señor es grande en misericordia, es superior a todo, dice nuestro Señor Jesucristo, es superior a todo conocimiento, a todo entendimiento. Por eso Él es el único que nos da el entendimiento, lo poquito que nosotros, hermanos, podemos leer de la Escritura del Señor. Él es el que nos da el entendimiento de su palabra. Por eso nosotros debemos de buscarle y de pedirle a Él entendimiento. Yo le digo al Señor que no le pido nada, hermano, yo al Señor solo le pido que me dé entendimiento de su palabra y el entendimiento y el conocimiento de su palabra. Porque esta palabra es la que nos va a llevar a la vida eterna. Todo lo que el Señor nos ofrece en su palabra, todo lo que el Señor nos ofrece en su evangelio, es lo que nos va a hacer vivir en aquel día, es lo que nos va a hacer vivir esa vida eterna que Dios nos está ofreciendo, es lo que nos va a hacer vivir felices en aquel día, porque no vamos a ser felices si llegamos a vivir con Satanás, ¿verdad? Que no vamos a ser felices porque dice que vamos a vivir en tormento y no es eso lo que nosotros queremos para nuestra vida, vivir atormentados, una vida eterna, porque son dos caminos eternos. La vida eterna en Dios y la vida eterna con Satanás. Un tormento eterno o una vida bonita sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Así que no sea en vano lo que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra, todo lo que trabajamos para la obra del Señor, y el Señor que no es en vano lo que se trabaja para Él. En el momento de la prueba, acordemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en su palabra, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay versículos que hasta de memoria nos aprendemos, pero en las pruebas se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida que Dios nos dice que estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Gloria a Dios. Porque en la prueba, hermanos, no es fácil servirle al Señor. Se lo digo porque lo he vivido y lo he vivido grandemente. He vivido momentos bien difíciles y a veces uno se le olvida, fíjense, que Dios está con nosotros. Cuando uno está sufriendo ese momento trágico, ese momento de lucha, ese momento de dolor, se nos olvida que Dios está allí extendiéndonos la mano, está ahí diciéndolo, yo estoy contigo, está ahí hablando con nosotros y nosotros los hacemos sordos, nos parece que Dios no los escucha. Porque a mí me ha pasado, hermano, yo cuando mi mamá falleció, yo decía que Dios no me había escuchado la oración, porque yo le pedía al Señor que sanara a mi madre, que la sanara y que un día, Señor, le decía yo,
mi madre reconozca que hay un Dios que la puede perdonar y que hay un Dios que la puede sanar, que tú eres milagroso. Y cuando ella falleció, hermano, yo ni siquiera quería ir a la iglesia porque yo decía, el Señor no escuchó mi oración, decía yo. El Señor no me escuchó, ¿sí? Vamos, Jesús, aleluya. Pero no era así. Yo después reconocí, hermanos, que no era eso. Bendito Dios. Lo que yo en aquel momento de dolor y de sufrimiento creía que Dios no había escuchado mi oración. Sí, amén. Pero no. Un día llegó mi hijo, mire que me dio tanta tristeza y tanto dolor que llegó mi niño y me abrazó. Porque yo, hermano, no me alegraba ni siquiera, les hacía de comer a mis hijos, los había abandonado. Y llegó mi niño a decirme, mami, si nosotros también estamos tristes, porque mi abuelita se ha ido. Y nosotros te queremos mucho y también la queríamos mucho a ella. Y sabemos que tú estás sufriendo, pero nosotros te queremos, mami, como que dice, nosotros te necesitamos. Y yo no entendí, hermano, en ese momento, porque tenía tanto dolor y mi mamá se había muerto, decía yo, y yo tantos años, decía yo, tan lejos de ella, y no la disfruté mucho, decía yo, no disfruté de su amor. Eran pocos los momentos, decía yo, gracias, que yo disfruté de ella, solo los momentos que iba, decía yo. Bendito Y Dios. como no pude ir antes que ella falleciera, y mire, yo me hacía tantas preguntas. Y decía, pero es que Dios, y devolvía lo mismo, decía, que Dios no me escuchó la oración. Pero no. Después entendí que en vez de que mi madre hubiera estado sufriendo, que es mejor que Dios se la haya llevado. Porque tal vez ella no hubiera resistido tanto tiempo de sufrimiento. Pero ya después uno viene, hermano, Gloria a Dios. que Dios nos está hablando en su palabra y llega a entender uno que Dios todo lo tiene arreglado, que Dios todo lo lleva bien controlado. Bendito Pero Dios. en ese momento nosotros no podemos entender las cosas porque estamos tan llenos de dolor que no llegamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestra Te adoramos, vida. Dios, Porque dice aleluya. que en el sufrimiento es cuando Él se perfecciona en nosotros, porque en el sufrimiento es cuando le buscamos más. Te adoramos, En el Dios. sufrimiento es cuando le oramos más y hablamos más con Dios. Ujú. Entonces, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Bendito Dios. Que le busquemos en todo momento. Y eso es lo que nosotros lo hallamos más difícil. Y más, Te adoramos, Dios. para nosotros es tremendo que le digan a usted que va a cantar y en el medio del dolor usted le va a cantar para el Señor. Siente usted que le rompe el corazón, que va a adorarle al Señor y que está usted adolorido, que usted lo que quiere es llorar y sentarse a derramar sus lágrimas delante de Dios, pero no le quiere adorar, no le quiere cantar en el momento al Señor. Y es tremendo, hermano, eso. Que dice el Señor que en todo tiempo tenemos que adorarle. Sí, amén. Y no es nada fácil, le voy a decir, que no es nada fácil adorarle al Señor en el tiempo de la angustia y la desesperación que nos encontramos a veces cuando estamos atribulados. Pero es la ley de Dios que tenemos que adorarle en el momento de tribulación y en el momento que estamos, que lo tenemos todo. Sí, es duro. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alabado Dios. Pero como tenemos que aceptar la palabra de Dios como Él quiere que nosotros lo hagamos, tenemos que hacerlo aunque sea difícil para nosotros. Sí. Adorarle a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Aleluya. Y así tenemos que también nosotros, hermanos, buscarle cada día a nuestro Señor, porque nuestro Señor es bueno con nosotros. De nuestro Señor siempre vamos a encontrar nosotros bondad, siempre vamos a encontrar nosotros que Él siempre nos va a dar algo bueno. No vamos a encontrar nunca que Él nos va a dar. A veces Él permite al enemigo que tiente nuestra vida para ver hasta dónde somos nosotros, para ver hasta dónde amamos al Señor, para ver hasta dónde estamos nosotros decididos a servirle a nuestro Dios. Y el Señor le permite, pero el Señor jamás lo va a tentar a nosotros. Gloria a Dios. Él permite que el enemigo
llegue a nuestras vidas para ver si nosotros le servimos al Señor fieles, si somos fieles o si somos nosotros como la palmera, que dice que la palmera, dice el Señor, dice en su palabra que ella echa una raíz profunda, y eso es lo que nosotros necesitamos, echar raíces profundas para estar en todo tiempo sirviéndole al Señor. Pero aunque sea difícil, dice el Señor, tenemos que echar esas raíces que están como esos árboles a la orilla del río, que en todo tiempo tienen las hojas verdes. Tenemos que ser nosotros, hermanos. Tenemos que llenarlos de esta palabra del Señor para poder seguir adelante en este camino, porque solo así podemos florecer, como dice la palabra del Señor. Solo así podremos dar frutos, dice, dignos de arrepentimiento, leyendo su palabra, porque dice que os parece que aquí encontraremos la vida eterna, porque la palabra del Señor, pues sabemos que es como un mapa que nosotros tenemos para nuestra vida espiritual, para llegar a esa vida que Dios nos ha preparado, esa vida que Dios nos ha prometido, así como Él nos ha prometido darnos esa vida eterna, y nosotros, como le prometimos a Él cuando venimos a su camino, que le íbamos a servir y que le íbamos